Nunca olvidé el olor de la estación de Atocha aquel día. Mi madre lloraba, mi hija me abrazaba, mi mujer decía que la pesadilla había terminado, pero nadie se dio cuenta. El hombre que esperaban se quedó allá en el desierto. Me llamo Diego Martínez y después de 2 años sirviendo en una misión de paz en Mali con el ejército español, regresaba a Madrid. Debería haber sido el día más feliz de mi vida. Carmen, mi esposa, había colgado una pancarta en casa que decía: «Bienvenido a casa, papá». Sofía, mi hija de 8 años, llevaba semanas preparando dibujos para decorar mi habitación. Mi madre, Pilar, había cocinado durante 3 días seguidos, llenando la casa con el aroma de paella, jamón ibérico y torrijas. Pero mientras caminaba por los pasillos familiares de esa estación que conocía desde niño, arrastrando mi bolsa militar verde oliva, algo dentro de mí se sentía completamente ajeno. Las risas de los niños que corrían entre los andenes me sonaban como ecos lejanos. Los abrazos de mi familia se sentían como el contacto con extraños. Sus lágrimas de felicidad contrastaban con el vacío absoluto que había dentro de mi pecho. «¡Diego! ¡Mi amor!», gritó Carmen mientras corría hacia mí, sus ojos brillando con una alegría que yo no podía reflejar. La abracé, mecánicamente, como si fuera un protocolo militar más. Besé su frente, aspiré el perfume que siempre usaba, ese aroma a jazmín que antes me enloquecía. Pero ahora solo me recordaba lo lejos que estaba de poder sentir algo real. «¡Papá, papá! ¡Mira lo que te hice!». Sofía saltaba a mi alrededor, agitando un papel lleno de colores. Era un dibujo de nuestra familia. Papá, mamá, ella y nuestro perro Max, todos sonriendo bajo un sol amarillo brillante. «Está precioso, cariño», le dije, forzando una sonrisa que se sentía como una mueca. Sofía me miró con esos ojos grandes y oscuros que había heredado de Carmen, y por un momento creí ver algo parecido a la confusión. ¿Podía una niña de 8 años percibir que su padre había regresado como un cascarón vacío? Mi madre se acercó, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado que guardaba siempre en el bolsillo de su delantal. «Hijo mío, estás muy delgado. Esta noche te voy a hacer un cocido montañés como los de antes, ¿vale?». Asentí en silencio. La comida. En Mali, la comida era combustible, supervivencia, raciones militares que sabían a cartón y agua purificada con sabor metálico. Pero sobre todo, la comida era lo que compartías con tus compañeros. Con Javier, el sargento de Sevilla que siempre hablaba de su novia enfermera, con Carlos, el cabo de Barcelona que coleccionaba postales para enviar a su madre, con Miguel, el soldado de Valladolid que tocaba la guitarra en las noches largas del desierto. Javier ya no iba a regresar a su novia enfermera. Carlos nunca más enviaría postales. Miguel había dejado de tocar la guitarra para siempre. Queridos oyentes, antes de sumergirnos aún más en esta intensa historia, recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras narrativas exclusivas. Todos los días traemos historias que los van a emocionar, hacer reflexionar y conectar profundamente. Dejen su comentario y compartan sus impresiones sobre la historia. El viaje en tren desde Madrid hasta nuestro pequeño pueblo en Castilla-La Mancha se me hizo eterno. Carmen me tomaba de la mano y me contaba sobre todo lo que había pasado durante mi ausencia. El ascenso en su trabajo como profesora de primaria, las travesuras de Sofía en el colegio, los planes que había hecho para las próximas vacaciones de verano en la Costa Brava. Yo asentía. Murmuraba respuestas monosilábicas, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en la base avanzada de Gao, donde el calor del día era sofocante y las noches eran tan frías que te cortaban la piel. Estaba en el convoy que fue atacado el 15 de marzo, cuando el mundo se volvió fuego, metal retorcido y gritos que aún resonaban en mis oídos. «¿Estás bien, amor?», me preguntó Carmen, apretando mi mano. «Solo cansado»,
Mentí. Es el viaje. Pero no era el viaje. Era que cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Miguel en el momento en que la explosión lo alcanzó. Era que cada ruido fuerte me hacía saltar como si fuera disparos de francotirador. Era que me había acostumbrado tanto a la hipervigilancia que cada pasajero del tren me parecía una amenaza potencial. Cuando llegamos a casa, la misma casa de 2 plantas con tejas rojas, donde había crecido, donde Carmen y yo habíamos sido novios desde los 16 años, donde había nacido Sofía, me sentí como un intruso. Las paredes estaban llenas de fotos mías en uniforme, cartas que había enviado, recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. «Mira, Diego», dijo Carmen señalando hacia la cocina, «tu madre y yo hemos preparado una cena especial. Toda la familia va a venir. Tus hermanos, los primos, los vecinos, todo el pueblo quiere verte. Una cena, una celebración. Gente que me iba a hacer preguntas sobre la guerra, que esperaba historias de heroísmo, que quería escuchar que había valido la pena, que había servido a España con honor. ¿Cómo les iba a explicar que no había nada heroico en ver a tu mejor amigo desangrarse en tus brazos? ¿Cómo les iba a contar que las noches en Mali estaban llenas de disparos fantasma y que cada amanecer era una lotería de supervivencia? Suena perfecto, dije, porque era lo que se esperaba de mí. Esa noche, mientras Carmen se duchaba y Sofía jugaba en su habitación, me quedé solo en el salón. Me senté en el mismo sofá donde había visto mi primer partido del Real Madrid, donde había besado a Carmen por primera vez, donde había jugado a las cartas con mi padre antes de que muriera de cáncer 3 años atrás. Saqué mi teléfono móvil y vi los mensajes que no había leído. Fotos de mis compañeros en Mali, mensajes de otros soldados que ya habían regresado, noticias sobre la situación en el Sahel. Todo un mundo que existía paralelo a esta realidad de pueblo español, cocido montañés y celebraciones familiares. En uno de los mensajes leí que habían encontrado otro artefacto explosivo improvisado en la ruta que solíamos patrullar. 2 soldados franceses habían resultado heridos. Podrían haber sido nosotros, podría haber sido yo. ¿Por qué había sobrevivido? ¿Por qué yo y no Miguel? ¿Por qué yo y no Javier? ¿Por qué yo y no Carlos? Carmen salió del baño, envuelta en una toalla, con el cabello húmedo cayendo sobre sus hombros. Seguía siendo hermosa, igual que cuando nos conocimos en la universidad. Se acercó y se sentó a mi lado. «He soñado tanto con este momento», susurró, apoyando la cabeza en mi hombro. «Contigo aquí, en casa, seguros, seguros». La palabra resonó en mi cabeza como un eco vacío. ¿Cuándo fue la última vez que me había sentido realmente seguro? Ni siquiera aquí, en mi propia casa, podía bajar la guardia completamente. Parte de mí seguía esperando el silbido de un proyectil de mortero, el crepitar de disparos automáticos, el grito de contacto, que transformaba cualquier momento de calma en pura adrenalina y supervivencia. Yo también mentí, abrazándola. Pero la verdad era que el hombre que ella amaba, el padre que Sofía recordaba, el hijo que mi madre esperaba, ese hombre se había quedado enterrado en la arena del desierto de Mali junto con mis compañeros caídos. El que había regresado era un fantasma habitando un cuerpo familiar, tratando desesperadamente de recordar cómo ser humano otra vez. Las personas me preguntaban cómo había sido. Yo decía, sobrevivimos. Pero no decía que cada noche revivía el ataque, que el olor de carne quemada venía con el vapor del café. Los primeros días en casa se convirtieron en una representación teatral agotadora. Cada mañana me despertaba antes del amanecer, como lo había hecho durante 2 años en Mali. El reloj biológico militar no entiende de vacaciones ni de reencuentros familiares. A las 5:30 de la madrugada,
Mi cuerpo se activaba automáticamente, listo para la inspección de equipos, el recuento de munición y la revisión de las rutas de patrulla. Pero aquí no había rutas que revisar. Solo había el silencio pesado de un pueblo castellano que despertaba lentamente, el canto lejano de los gallos en la finca de los Fernández y el aroma del café que Carmen preparaba con esa máquina italiana que le había regalado por nuestro 10º aniversario. El café. En Mali, el café era negro, amargo, preparado en una olla metálica sobre un hornillo de campaña. Lo bebíamos en tazas de metal abolladadas mientras planificábamos las operaciones del día, mientras Miguel tocaba suavemente su guitarra y Javier nos contaba por enésima vez la historia de cómo conoció a su novia en el hospital de Sevilla. Ahora, el café de Carmen era suave, aromático, servido en las tazas de porcelana blanca que habíamos recibido como regalo de bodas. Pero cada sorbo me transportaba de vuelta, no al hogar, sino al desierto, al humo, al olor de combustible quemado y metal retorcido. ¿Cómo dormiste, cariño?, me preguntaba Carmen cada mañana, con esa sonrisa esperanzada que me partía el corazón. Bien, mentía sistemáticamente. La verdad era que no había dormido realmente desde mi regreso. Cerraba los ojos y aparecían las imágenes. El convoy del 15 de marzo, el destello cegador de la explosión, los gritos, la sangre en la arena, las manos de Miguel temblando mientras yo trataba de detener la hemorragia, sabiendo que era inútil, que ya era demasiado tarde. Durante el día intentaba participar en la rutina familiar. Llevaba a Sofía al colegio en el mismo Seat León azul que había comprado antes de partir. Caminábamos por las mismas calles empedradas donde había jugado de niño, pasando por la panadería de los García, la farmacia de Doña Mercedes, el bar de Manolo donde los jubilados jugaban dominó todas las tardes. «Papá, ¿me puedes contar historias de África?», me preguntaba Sofía mientras balanceaba su mochila rosa con dibujos de unicornios. África, como si hubiera sido un safari fotográfico, como si hubiera visto jirafas y leones en lugar de combatientes armados y explosivos artesanales. «África es muy grande, pequeña, tiene muchos países diferentes», le respondía, evadiendo la pregunta real. «Pero viste animales, elefantes, animales. Había visto buitres, muchos buitres. Círculos negros en el cielo del desierto que anunciaban muerte, que confirmaban lo que ya sabíamos, que alguien no regresaría a casa. Algunos, mentía. Te traje fotos, ¿recuerdas? Las fotos que le había mostrado eran paisajes, dunas doradas, puestas de sol que pintaban el cielo de naranja y púrpura, mercados locales con especias coloridas y telas vibrantes. No había fotos de los checkpoints, no había imágenes de los vehículos blindados destruidos, no había registros visuales de los funerales militares donde tocaban el himno nacional mientras bajaban féretros cubiertos con la bandera española. En el colegio de Sofía, las otras madres me saludaban con esa mezcla de respeto y curiosidad que reservan para los soldados que regresan. Algunas me daban palmadas en el hombro y me decían «gracias por tu servicio». Otras simplemente asentían con una sonrisa incómoda, como si no supieran qué decir exactamente. Doña Amparo, la directora del colegio, se acercó a mí una mañana después de dejar a Sofía. «Diego, qué alegría tenerte de vuelta. Sofía ha hablado mucho de ti durante estos 2 años. Siempre preguntaba cuándo iba a volver papá». «Gracias, doña Amparo. Es bueno estar en casa. Si alguna vez quisieras venir a hablar con los niños sobre tu experiencia, ya sabes, sobre otros países, otras culturas, creo que sería muy educativo». «¿Educativo? ¿Qué les iba a enseñar? ¿Cómo identificar los sonidos de diferentes tipos de armamento? ¿Cómo aplicar un torniquete improvisado? ¿Cómo vivir con la culpa de haber sobrevivido cuando tus compañeros no lo hicieron?» «Lo pensaré», respondí, sabiendo que nunca lo haría. Las tardes eran peores que las mañanas.
Carmen regresaba de la escuela primaria donde enseñaba matemáticas a niños de la edad de Sofía, llena de energía y historias sobre sus estudiantes. Preparaba la merienda, ayudaba a Sofía con los deberes y luego se sentaba conmigo en el sofá, esperando conversación, esperando conexión, esperando que su marido hubiera regresado realmente a casa. «Cuéntame sobre Mali», me decía mientras acariciaba mi mano. «Quiero entender por lo que pasaste. Mali. ¿Por dónde empezar? ¿Por el calor que te derretía el cerebro a mediodía? ¿Por las tormentas de arena que te cegaban durante horas? ¿Por los niños locales que te regalaban sonrisas, pero que podían estar llevando explosivos en sus mochilas escolares?» Era diferente. Respondía siempre con la misma vaguedad protectora. Diferente como caluroso, seco, muy diferente a aquí. Carmen suspiraba. Podía ver la frustración creciendo en sus ojos, esa sensación de estar hablando con una versión incompleta de la persona que amaba. «Diego, sé que debe haber sido difícil, pero estamos aquí. Estoy aquí. Sofía está aquí. Puedes hablar conmigo». ¿Hablar? ¿Cómo le iba a explicar que cada vez que ella encendía la licuadora para hacer un batido, el ruido me transportaba de vuelta al helicóptero de evacuación médica que llevó a Miguel? ¿Cómo le iba a contar que no podía tocarla por las noches porque mis manos recordaban la textura de la sangre seca? Lo sé, amor. Solo necesito tiempo. Como si el tiempo fuera un medicamento que pudiera curar lo que se había roto dentro de mí. Las noches eran un infierno particular. Carmen se quedaba dormida acurrucada contra mí, su respiración suave y regular, mientras yo permanecía despierto mirando las sombras que se movían en el techo. Cada crujido de la casa, cada coche que pasaba por la calle, cada ladrido lejano de algún perro, me ponía en alerta máxima. A las 3 de la madrugada me levantaba silenciosamente y caminaba por la casa. Revisaba las cerraduras de las puertas, comprobaba las ventanas. Me asomaba a la habitación de Sofía para asegurarme de que estuviera bien. Era un ritual de seguridad que había desarrollado sin darme cuenta, una versión doméstica de las rondas de vigilancia nocturna que hacíamos en la base. Una noche, Carmen se despertó y me encontró en la cocina sentado a la mesa con una taza de café frío entre las manos. «¿Qué haces levantado?» No podía dormir. Se sentó frente a mí, con el camisón arrugado y el cabello revuelto por la almohada. «Diego, esto no puede seguir así. Llevas una semana sin dormir bien. Quizás deberías hablar con alguien, con un psicólogo o...» «No necesito un psicólogo», la interrumpí con más dureza de la que pretendía. «No es una debilidad pedir ayuda. He dicho que no». Carmen se quedó callada durante un momento largo, estudiando mi rostro en la penumbra de la cocina. «El hombre con el que me casé no me habría hablado así», dijo finalmente, con una voz tan suave que fue más devastadora que cualquier grito. Se levantó y regresó al dormitorio, dejándome solo con mi café frío y la certeza de que tenía razón. El hombre con el que se había casado no habría sobrevivido a Mali. Ese hombre había muerto junto con Miguel, Javier y Carlos. Lo que había regresado era otra cosa, algo parecido pero fundamentalmente diferente. El domingo mi hermano Alejandro vino a almorzar con su familia. Sus 2 hijos, gemelos de 6 años, corrían por la casa gritando y riendo. El ruido era insoportable. Cada grito de alegría me sonaba como una orden de combate. Cada risa aguda me perforaba el cerebro como una sirena de alarma. «¡Tío Diego!», gritaron los gemelos al verme. «¡Cuéntanos de la guerra!». La guerra. Para ellos era una aventura de películas, algo emocionante y heroico. No sabían que la guerra huele a miedo y sudor rancio, que suena como metal desgarrándose y hombres llorando por sus madres, que se siente como un peso en el pecho que nunca desaparece completamente. «Los soldados son muy valientes», fue todo lo que pude decir.
Durante el almuerzo, mientras mi madre servía paella y Alejandro contaba anécdotas de su trabajo en la oficina de correos, yo me desconecté mentalmente. Estaba físicamente presente, asentía en los momentos apropiados, incluso sonreía ocasionalmente, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba en la tienda de campaña que compartía con Miguel, escuchándolo hablar sobre la chica de Valladolid que esperaba su regreso. Estaba en las conversaciones nocturnas con Javier sobre los planes que tenía de abrir un restaurante con su novia enfermera. Estaba en los momentos de silencio compartido con Carlos mientras observábamos las estrellas del desierto, más brillantes que cualquier cielo que hubiéramos visto en España. Ellos habían tenido sueños, planes, futuro. Y ahora yo estaba aquí, vivo, comiendo paella casera y escuchando historias sobre facturas de luz y problemas con los vecinos, mientras ellos se quedaron congelados para siempre en aquel día de marzo. ¿Verdad, Diego?, me preguntó Alejandro. «Perdón, ¿qué?». Te preguntaba si piensas volver al ejército o vas a buscar trabajo civil. Trabajo, futuro, planes, conceptos que parecían pertenecer a otra persona, a una vida que ya no me correspondía. «Aún no lo he decidido», respondí. Pero la verdad era que no podía imaginar ningún futuro. No podía ver más allá del siguiente día, de la siguiente comida, de la siguiente noche de insomnio. Vivía en un presente perpetuo, suspendido entre un pasado que no podía olvidar y un futuro que no podía visualizar. Esa noche, después de que Alejandro y su familia se fueran, después de que Sofía se durmiera y Carmen fingiera leer en la cama, me quedé solo en el salón otra vez. Saqué mi teléfono y revisé las noticias de Mali. Más ataques, más víctimas, más soldados que no iban a regresar a casa. Me pregunté si mis compañeros caídos podrían verme ahora. ¿Qué pensarían de este hombre que había sobrevivido, pero que no sabía cómo vivir? ¿Se sentirían traicionados por mi incapacidad de honrar su sacrificio siendo feliz? El viento golpeó las ventanas de la casa y por un momento, solo por un momento, sonó exactamente como los disparos lejanos de francotirador en las noches de Mali. Me levanté a revisar las cerraduras otra vez. Desperté gritando órdenes de comando. Tenía sudor en mi rostro y una sombra en la puerta. Era mi hija. Lloraba. Y me di cuenta. Me convertí en el monstruo del que trataba de protegerla. Había pasado casi un mes desde mi regreso cuando ocurrió. Un mes de noches inquietas, de conversaciones forzadas, de sonrisas que se sentían como máscaras de teatro. Un mes de vivir en la superficie de mi propia vida, flotando sobre una realidad que no podía tocar completamente. Esa noche había sido particularmente difícil. Carmen había intentado ser cariñosa, había preparado mi cena favorita, cordero asado con patatas, el mismo plato que mi madre hacía los domingos cuando era niño. Habíamos cenado en familia. Sofía había contado historias de su colegio y por un momento fugaz había sentido algo parecido a la normalidad. Pero la normalidad era una ilusión frágil. Me quedé dormido alrededor de las 2 de la madrugada, después de horas de dar vueltas en la cama, escuchando la respiración regular de Carmen y el silencio pesado del pueblo. En Mali, el silencio era peligroso. Significaba que algo estaba a punto de suceder. Significaba que debías estar alerta, preparado, con el dedo en el gatillo. El sueño llegó como un tsunami, arrastrándome de vuelta a aquel día de marzo. El convoy, el calor sofocante del desierto, el zumbido constante de las moscas. Miguel cantando una canción de Manu Chao mientras conducía el vehículo blindado. Javier revisando el equipo de comunicaciones. Carlos limpiando su fusil con esa meticulosidad obsesiva que lo caracterizaba. En el sueño, todo volvía a suceder exactamente igual. El destello en el horizonte, el silbido del proyectil acercándose, mi voz gritando, ¡contacto! ¡Todos al suelo! Pero esta vez, en lugar de la arena del desierto, estábamos en las calles de mi pueblo.
En lugar de vehículos militares, eran los coches familiares de los vecinos. En lugar de uniformes de combate, llevábamos la ropa de domingo. «¡Miguel, cúbreme!», grité en el sueño. «¡Javier, pide apoyo aéreo!». La explosión llegó como siempre llegaba. Un flash de luz blanca que borraba todo lo demás. El ruido ensordecedor que convertía el mundo en un silbido agudo y constante. El olor a combustible quemado y metal retorcido. Pero algo era diferente esta vez. Cuando la luz se desvaneció, cuando el humo se aclaró, no eran mis compañeros los que yacían heridos en la arena. Era Carmen, era Sofía, era mi madre. «¡No!», grité corriendo hacia ellas. «¡Médico! ¡Necesitamos un médico!». Fue entonces cuando desperté. Pero no desperté silenciosamente como había estado haciendo durante semanas. Desperté gritando órdenes militares a todo pulmón, con el cuerpo empapado en sudor, con los músculos tensos como cables de acero. «¡Todos al suelo! ¡Contacto al norte! ¡Miguel, responde!». Mi voz resonó por toda la casa como un rugido animal. Carmen se despertó sobresaltada a mi lado, sus ojos llenándose inmediatamente de terror al verme incorporado en la cama, con los puños cerrados, mirando fijamente hacia una amenaza que solo existía en mi mente. «Diego, Diego, estás en casa», susurraba, extendiendo la mano hacia mí con cautela, como si fuera un animal salvaje que podría atacar. Pero yo no la veía. Seguía en Mali. Seguía en el convoy. Seguía viendo a mis compañeros despedazados por la explosión. «¡Hay que evacuar a los heridos!», continué gritando. «Carlos, dame tu posición». Fue entonces cuando la vi. Una pequeña figura en el marco de la puerta, iluminada por la luz del pasillo. Sofía, con su pijama rosa de unicornios, agarrando su osito de peluche contra el pecho, con los ojos enormes llenos de lágrimas. Mi hija me miraba con puro terror. En ese momento, algo dentro de mí se quebró de una manera diferente. No era la rotura lenta y constante que había estado experimentando desde mi regreso. Era una fractura violenta, instantánea, definitiva. Me veía a través de sus ojos. Un hombre sudoroso y desquiciado, gritando órdenes sin sentido en medio de la noche, transformado en algo que no reconocía. No era su padre. Era un extraño peligroso que había invadido su hogar. «Sofía», susurré, mi voz quebrándose. Ella retrocedió un paso, apretando más fuerte su osito de peluche. «¿Papá?», preguntó con una voz tan pequeña que me partió el corazón. Carmen se levantó de la cama y corrió hacia Sofía, la levantó en brazos y la alejó de mí, como si yo fuera realmente una amenaza. Y tal vez lo era. Tal vez el monstruo que había estado luchando en Mali había regresado conmigo, escondido en algún rincón oscuro de mi mente, esperando el momento adecuado para emerger. «Vamos, cariño», le dijo Carmen a Sofía besando su frente. «Papá está bien, solo tuvo una pesadilla». Pero Sofía siguió mirándome por encima del hombro de su madre mientras se alejaban por el pasillo. Sus ojos ya no tenían la adoración ciega que había visto en la estación de tren. Ahora había algo más. Miedo, confusión, la terrible comprensión de que su padre había regresado diferente. Me quedé solo en la habitación, temblando, con el eco de mis propios gritos resonando en mis oídos. Las sábanas estaban empapadas de sudor, como si hubiera corrido un maratón. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la noche. ¿Qué me estaba pasando? ¿En qué me había convertido? Carmen regresó media hora después de haber consolado a Sofía y haberla vuelto a dormir. Se quedó de pie en el marco de la puerta, sin atreverse a acercarse demasiado. «¿Estás mejor?», me preguntó. «Lo siento», fue todo lo que pude decir. No quería asustarla. «Diego, esto es serio. No puedes seguir así». Sofía me preguntó si papá se había vuelto loco. Sus palabras fueron como balas, directas, certeras, devastadoras. «¿Qué le dijiste?». Le dije que papá había visto cosas difíciles,
y que necesitaba tiempo para sanar. Pero ella tiene 8 años, Diego. No entiende por qué su padre grita en medio de la noche como si estuviera en una batalla. Me senté en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. La realidad de lo que había sucedido se asentaba lentamente. Había aterrorizado a mi propia hija, la niña que me había esperado durante 2 años, que había contado los días hasta mi regreso, que había preparado dibujos y había decorado mi habitación. Ahora me tenía miedo. «Voy a dormir en el sofá», dije. «Diego, es lo mejor. No quiero volver a asustarla». Carmen se acercó finalmente y se sentó a mi lado. Su presencia era cálida, familiar, pero también se sentía frágil, como si fuera algo que podría romperse si hacía el movimiento equivocado. «Necesitas ayuda profesional», dijo suavemente. «Esto no es algo que puedas superar solo». «No estoy loco», respondí defensivamente. «No he dicho que estés loco. Pero has vivido cosas que ninguna persona debería vivir, y esas cosas te están afectando. Nos están afectando a todos». Tenía razón, por supuesto, lo sabía desde el primer día de mi regreso, pero admitirlo significaba enfrentar la magnitud de lo que se había roto dentro de mí. Significaba reconocer que la guerra me había cambiado de maneras que tal vez fueran permanentes. «Los otros soldados van a pensar que soy débil», murmuré. «Los otros soldados probablemente están pasando por lo mismo que tú». Me quedé callado, procesando sus palabras. ¿Estarían Ramón y Antonio, los otros 2 veteranos de Mali que habían regresado a España, experimentando lo mismo? ¿Despertarían sus esposas también en medio de la noche con gritos de guerra? ¿Sus hijos les tendrían miedo? «Miguel no va a tener pesadillas nunca más», dije finalmente. «Javier no va a asustar a su novia enfermera. Carlos no va a gritarle a su madre. Ellos tienen paz. Y yo...» «Tú estás vivo», interrumpió Carmen. «Y estar vivo significa que tienes la oportunidad de sanar, de mejorar, de ser el padre que Sofía necesita. ¿Y si no puedo? ¿Y si esto es todo lo que queda de mí?» Carmen me tomó la cara entre sus manos, obligándome a mirarla a los ojos. En la penumbra de la habitación podía ver lágrimas brillando en sus mejillas. «Entonces lo averiguaremos juntos, pero no puedes rendirte sin intentarlo». Esa noche dormí en el sofá del salón, envuelto en una manta que olía a lavanda y a hogar. Pero no dormí realmente. Me quedé despierto mirando las sombras en el techo, escuchando los sonidos nocturnos de la casa, el refrigerador zumbando en la cocina, el reloj de pared marcando los segundos, el viento moviendo las ramas del olivo en el patio. Sonidos pacíficos, sonidos de hogar, sonidos que deberían haberme tranquilizado, pero que solo me recordaban lo desconectado que estaba de esta vida que supuestamente era mía. A las 5 de la mañana escuché pasos pequeños en el pasillo. Sofía se asomó desde la esquina, todavía con su pijama de unicornios, todavía abrazando su osito de peluche. «Papá», susurró. «Estoy aquí, pequeña». Se acercó lentamente, con cautela, como si no estuviera segura de si era seguro acercarse. Mi corazón se partió un poco más. «Ya no vas a gritar». «Voy a intentar no hacerlo, cariño. Papá está aprendiendo a estar en casa otra vez». «¿Te dolió África?» «África», su forma inocente de referirse a todo lo que había vivido. «Sí, pequeña. Me dolió mucho, pero ya no te duele». ¿Cómo le iba a explicar que el dolor no había desaparecido con mi regreso? Que había traído el dolor conmigo como equipaje invisible que no podía dejar en ningún aeropuerto. Todavía me duele un poco, pero cada día duele menos. Era una mentira piadosa. El dolor no disminuía, solo cambiaba de forma. Sofía se acercó un poco más y extendió su mano pequeña hacia mí. La tomé entre las mías, notando lo suave que era su piel, lo frágil que se sentía. «¿Puedo ayudarte a que no te duela?».
Sus palabras fueron como un puñal directo al corazón. Esta niña, que debería estar preocupada por muñecas y dibujos animados, estaba preguntando cómo podía ayudar a sanar a su padre roto. «Ya me ayudas, pequeña. Solo con estar aquí, me ayudas. ¿Puedo quedarme contigo hasta que mamá se despierte?» Asentí, y ella se subió al sofá conmigo, acurrucándose contra mi costado como había hecho cuando era más pequeña. Su presencia era cálida y real, un ancla en el mar de confusión que se había convertido mi mente. Mientras ella se quedaba dormida otra vez en mis brazos, me di cuenta de algo terrible y hermoso a la vez. Había sobrevivido a la guerra no solo para regresar a casa, sino para encontrar una nueva batalla. Una batalla contra los fantasmas que había traído conmigo, contra los gritos nocturnos que aterrorizaban a mi familia, contra la versión de mí mismo que se había quedado enterrada en el desierto de Mali. Y por primera vez, desde mi regreso, sentí algo parecido a la determinación. No iba a permitir que la guerra ganara. No iba a permitir que los fantasmas de mis compañeros muertos se llevaran también a mi familia. Pero sabía que esta batalla sería diferente a todas las que había luchado antes. Esta vez no tenía compañeros cubriendo mis flancos. Esta vez el enemigo vivía dentro de mi propia cabeza. Esta vez ganar significaba aprender a vivir otra vez. Intenté vivir, trabajé en un taller, hice terapia, pero con cada risa que forzaba, un compañero muerto me miraba a los ojos y preguntaba, ¿por qué tú y no yo? Después de aquella noche terrorífica, cuando mis gritos de guerra despertaron a toda la casa y vi el miedo en los ojos de Sofía, algo cambió. No mejoró, sino que cambió de dirección. Si antes había estado flotando en una especie de limbo emocional, ahora me hundía activamente en algo más profundo y más oscuro. Carmen cumplió su palabra. Al día siguiente me acompañó al Centro de Salud Mental del Hospital Regional de Cuenca. El doctor Herrera, un hombre mayor con barba gris y gafas de montura metálica, me diagnosticó oficialmente con trastorno de estrés postraumático, como si ponerle nombre a los fantasmas fuera a exorcizarlos. «Es completamente normal, Diego», me explicó mientras escribía en su blog de notas. «Los síntomas que describes son típicos de veteranos de combate: pesadillas recurrentes, hipervigilancia, evitación social, desconexión emocional. Todo tiene solución con el tratamiento adecuado. Tratamiento, medicación, sertralina para la ansiedad, trazodona para dormir, pastillas blancas y azules que se suponía que me devolverían a la persona que había sido antes. Como si fuera tan simple como tomar aspirinas para el dolor de cabeza». «¿Cuánto tiempo?», le pregunté. «Depende de cada persona. Algunos veteranos ven mejorías significativas en 6 meses. Otros necesitan años. Años». La palabra se quedó flotando en el aire como humo de cigarrillo. Años de vivir como un fantasma en mi propia vida. Años de ver cómo mi familia caminaba sobre cáscaras de huevo a mi alrededor. Además de la medicación, el doctor Herrera me derivó a terapia psicológica con la doctora Ruiz, una mujer joven que parecía tener la edad de mi hermana menor. Durante las primeras sesiones me preguntaba sobre mi infancia, sobre mi relación con mis padres, sobre mis sueños y aspiraciones antes del ejército. «Háblame de Mali», me dijo durante nuestra 4ª sesión. No de los eventos traumáticos, sino del día a día. ¿Cómo era la rutina? ¿La rutina? ¿Cómo le iba a explicar que la rutina era lo único que nos mantenía cuerdos? Despertar a las 5:30, inspección de equipos, desayuno militar, briefing de la misión, patrulla, almuerzo de raciones, más patrulla, cena, cartas para casa, dormir con un ojo abierto. Era estructurada, respondí. «¿Echas de menos esa estructura?» «¿Echar de menos? ¿Cómo podía echar de menos el lugar donde había visto morir a mis mejores amigos? Pero al mismo tiempo, sí, echaba de menos la claridad de propósito,
Echaba de menos saber exactamente cuál era mi misión cada día. Echaba de menos la camaradería, esa sensación de hermandad que solo se forja cuando tu vida depende literalmente de las personas que están a tu lado. A veces, admití, es normal. En el combate, a pesar del peligro, hay una simplicidad en los objetivos. Sobrevivir, proteger a tus compañeros, cumplir la misión. En la vida civil, los objetivos son más difusos, más complejos. Tenía razón, pero saber que tenía razón no hacía que fuera más fácil levantarme cada mañana sin una misión clara que cumplir. Para intentar darle estructura a mis días, conseguí trabajo en el taller mecánico de Pepe Sánchez, un hombre de 60 años que había conocido a mi padre. El trabajo era simple: cambiar aceite, reparar frenos, sustituir neumáticos, tareas con principio y fin, problemas concretos con soluciones específicas. Pepe era un hombre de pocas palabras, lo cual me convenía. No me hacía preguntas sobre Mali. No me pedía que sonriera o que fingiera estar bien. Simplemente me daba trabajo y me pagaba al final de la semana. Pero incluso en el taller, los fantasmas me seguían. El ruido de las herramientas neumáticas me recordaba a los disparos automáticos. El olor a combustible me transportaba de vuelta al convoy destruido. El silbido del aire comprimido sonaba exactamente como los proyectiles de mortero acercándose. Un día, mientras cambiaba las pastillas de freno de un Volkswagen Golf azul, el cliente encendió su coche justo cuando yo estaba debajo. El ruido del motor arrancando me pilló desprevenido y por un momento, solo por un momento, pensé que era una explosión. Salí rodando de debajo del coche con el corazón palpitando, buscando cobertura. Pepe me encontró agachado, detrás de un bidón de aceite, temblando. «Diego, muchacho, ¿estás bien?» Sí, solo me asusté. No me hizo más preguntas, pero a partir de ese día siempre me avisaba cuando iba a encender algún motor mientras yo trabajaba. Las noches seguían siendo un infierno. A pesar de la medicación, las pesadillas continuaban. Había desarrollado una rutina para minimizar el impacto en mi familia. Dormía en el sofá del salón, con la televisión encendida a bajo volumen, para que el ruido constante me mantuviera en un sueño más superficial, menos propenso a los terrores nocturnos intensos. Carmen intentaba mantener la normalidad. Preparaba cenas familiares, planificaba salidas de fin de semana, hablaba sobre las vacaciones de verano que podríamos tomar en la costa. Pero había una tensión constante en la casa, como un cable de alta tensión que podría saltar chispas en cualquier momento. Sofía había desarrollado sus propios mecanismos de supervivencia. Ya no venía a despertarme por las mañanas como solía hacer antes de mi partida a Mali. Ya no me pedía que le contara cuentos antes de dormir. Mantenía una distancia respetuosa pero dolorosa, como si hubiera aprendido instintivamente que papá era impredecible. Un sábado por la mañana, mientras desayunábamos en silencio, Sofía me hizo una pregunta que me atravesó como una bala. «Papá, ¿los señores que murieron en África eran tus amigos?» Carmen dejó caer su taza de café. El sonido de la porcelana rompiéndose contra el suelo me hizo saltar, preparado para el combate. «Sofía, no hagas ese tipo de preguntas», la regañó Carmen mientras recogía los pedazos. «No pasa nada», dije, aunque mi voz temblaba. «Sí, pequeña, eran mis mejores amigos. Y por eso estás triste, como si el agujero negro que había donde solía estar mi alma pudiera reducirse a tristeza. Sí, por eso estoy triste. Pero si eran tus amigos, ¿no deberías estar contento de haber vuelto para contarnos cosas bonitas de ellos? La inocencia de su lógica me destrozó. ¿Cosas bonitas? ¿Cómo le iba a explicar que cada recuerdo bonito de Miguel, Javier y Carlos venía empaquetado con la imagen de sus cuerpos destrozados? ¿Cómo le iba a contar que pensar en las cosas bonitas me hacía sentir culpable por estar vivo para recordarlas? Es complicado, cariño.
Los adultos siempre dicen que las cosas son complicadas cuando no nos quieren explicar, respondió con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Tenía razón, por supuesto. Todo había sido complicado desde mi regreso. Vivir se había vuelto complicado. Amar se había vuelto complicado. Incluso respirar se sentía complicado algunos días. Esa tarde, mientras Carmen llevaba a Sofía a casa de mi madre, me quedé solo en casa por primera vez en semanas. El silencio era agobiante. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había visto tantos partidos del Real Madrid con mi padre, y traté de recordar cómo se sentía la felicidad. Había sido feliz antes de Mali. Recordaba momentos de satisfacción, de contenido, de paz. Recordaba la noche en que nació Sofía, cuando la sostuve por primera vez y sentí que mi corazón iba a explotar de amor. Recordaba mi boda con Carmen, bailando bajo las estrellas en el patio de la casa de sus padres. Recordaba tardes de domingo jugando al fútbol con los amigos del pueblo, sin más preocupación que si el Madrid iba a ganar la liga. Pero esos recuerdos se sentían como fotografías descoloridas de la vida de otra persona, como si pertenecieran a alguien que había existido antes, alguien que se parecía a mí, pero que no era yo. Saqué mi teléfono y marqué el número de Antonio Vega, otro veterano de Mali que había regresado 3 meses antes que yo. Habíamos servido en diferentes unidades, pero nos conocíamos de las evaluaciones médicas en el Hospital Militar de Madrid. «¿Diego?», respondió después de 3 tonos. «Hola, Antonio. ¿Cómo estás?». «Jodido, como siempre. ¿Y tú?». Su honestidad fue refrescante, nada de fingir que todo estaba bien, nada de pretender que el regreso había sido fácil. «Igual. Has tenido pesadillas». «Todas las noches, hermano, todas las putas noches». «¿Y tu familia?». «Mi mujer me dejó hace 2 semanas. Dice que no puede vivir con un fantasma». Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Eso era lo que me esperaba. ¿Iba Carmen a cansarse también de vivir con alguien que estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente? «Lo siento, Antonio. No lo sientes. Tal vez sea lo mejor. Tal vez sea lo que merecemos». «¿Qué quieres decir?». «Piénsalo, Diego. ¿Por qué nosotros regresamos y ellos no? ¿Qué hicimos diferente? ¿Qué nos hace merecedores de estar vivos cuando Sánchez, Morales y todos los demás están muertos? La culpa del superviviente». El doctor Herrera me había hablado de ella, pero escucharla expresada tan claramente por alguien que lo entendía fue devastador. «No lo sé», admití. «Yo sí lo sé. No merecemos estar aquí. Y cada día que seguimos vivos es una traición a su memoria». Colgué el teléfono con las manos temblando. Las palabras de Antonio resonaban en mi cabeza como campanas de funeral. ¿Era cierto? ¿Era mi supervivencia una traición a mis compañeros muertos? Esa noche, cuando Carmen y Sofía regresaron, fingí estar viendo la televisión, pero en realidad estaba sumergido en un mar de culpa y confusión. Durante la cena, forcé conversación sobre el trabajo en el taller, sobre los planes de Sofía para el colegio, sobre cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada. Pero cuando reí de un chiste tonto que hizo Sofía, cuando sonreí al ver a Carmen servir el postre que tanto me gustaba, escuché la voz de Miguel preguntándome, «¿Por qué tú puedes reír y yo no?». Cuando abracé a mi hija antes de que se fuera a dormir, sentí la presencia de Javier susurrándome, «Yo nunca podré abrazar a mis hijos». Cuando besé la frente de Carmen y le dije que la amaba, la voz de Carlos me recordó, «Yo nunca le dije a María que la quería antes de partir». Era como si cada momento de felicidad, por pequeño que fuera, viniera acompañado de un coro de voces espectrales, recordándome que no tenía derecho a estar vivo, mucho menos a ser feliz. Esa noche, después de que todos se durmieran, me fui a la cocina y abrí una botella de whisky que tenía guardada para ocasiones especiales. El alcohol quemaba al bajar por mi garganta, pero era un dolor diferente,
un dolor que podía controlar. Por primera vez en semanas logré dormir sin pesadillas. Por primera vez desde mi regreso, los fantasmas se callaron, y eso me asustó más que cualquier pesadilla, porque me di cuenta de que había encontrado una forma de hacerlos callar. Y esa forma era peligrosa, pero era efectiva, y en ese momento, la efectividad importaba más que la seguridad. Abrí la caja que juré nunca más tocar. Tenía fotos y sangre, tenía arena, tenía los nombres. Abrí la botella y pensé, tal vez sea justo unirme a ellos. Había logrado mantener las apariencias durante 3 meses. 3 meses de medicación que me convertía en un zombi funcional. 3 meses de terapia semanal donde repetía las mismas respuestas que la doctora Ruiz quería escuchar. 3 meses de trabajo en el taller de Pepe, cambiando aceite y reparando frenos como si fuera un autómata programado para tareas mecánicas. Pero por las noches, cuando la casa se sumía en silencio y los fantasmas regresaban a visitarme, había encontrado mi propio medicamento, el whisky. Primero solo una copa para calmar los nervios, luego 2 para dormir, después 3 para olvidar. Pronto perdí la cuenta. Carmen se había dado cuenta, por supuesto. Las mujeres siempre se dan cuenta de estos detalles, pero no decía nada. Tal vez porque prefería un marido borracho y silencioso a uno que gritaba órdenes militares en medio de la noche. O tal vez porque ella también necesitaba que yo encontrara una manera de callar los demonios, sin importar cuál fuera el precio. La crisis llegó un viernes por la noche. Carmen había llevado a Sofía a pasar el fin de semana en casa de su hermana en Valencia. Necesitaban un descanso de mí, aunque nadie lo dijera explícitamente. Necesitaban recordar cómo era vivir sin caminar sobre cáscaras de huevo. Me quedé completamente solo por primera vez desde mi regreso. Solo con mis pensamientos, solo con mis recuerdos, solo con la botella de whisky que se había convertido en mi compañera más fiel. Hacia las 11 de la noche ya había vaciado media botella y mi mente había alcanzado ese estado peligroso donde el alcohol no me adormecía, sino que amplificaba todo. Los colores eran más intensos, los sonidos más nítidos, los recuerdos más vívidos. Era como si alguien hubiera subido el volumen a toda mi existencia. Fue entonces cuando mis ojos se fijaron en el armario del dormitorio. En la parte superior, detrás de las mantas de invierno y las cajas de decoraciones navideñas, estaba la caja que había traído de Mali. La caja que había guardado ahí el mismo día de mi regreso y que había jurado no abrir nunca más. Era una caja de cartón militar estándar del tamaño de una caja de zapatos sellada con cinta adhesiva verde oliva. En el exterior, escrito con rotulador negro, estaba mi nombre y número de servicio. Pero dentro estaba todo lo que había decidido traer conmigo del infierno. Durante meses había logrado ignorar su existencia. Vivía en esta casa, dormía a pocos metros de ella, pero había conseguido fingir que no existía, como si fuera una bomba sin explotar escondida entre la ropa de cama. Pero esa noche, con el whisky corriendo por mis venas y el silencio de la casa presionando contra mis tímpanos como agua a gran profundidad, no pude ignorarla más. Me subí a la silla de madera del dormitorio, la misma silla donde Carmen se sentaba cada mañana para maquillarse antes de ir al colegio, y bajé la caja. Pesaba más de lo que recordaba, o tal vez era yo quien se había vuelto más débil. La llevé al salón y la puse sobre la mesa de centro, entre la botella de whisky medio vacía y el cenicero lleno de colillas que había estado fumando compulsivamente. Durante varios minutos me quedé mirándola, como si fuera un animal peligroso que podría atacar si hacía algún movimiento brusco. ¿Qué había dentro exactamente? Los recuerdos se habían vuelto difusos con el tiempo y el alcohol.
Había empacado la caja en mi último día en Mali, en esa especie de trance emocional que sigues cuando has visto demasiado y sientes muy poco. Había metido cosas dentro sin pensar realmente en lo que estaba haciendo, guiado más por el instinto que por la lógica. Corté la cinta adhesiva con un cuchillo de cocina. El sonido del cartón abriéndose fue como el suspiro de una tumba que se abre después de años cerrada. El olor me golpeó primero, arena del desierto, sudor seco. Algo metálico que podría haber sido sangre o podría haber sido miedo cristalizado. Era el olor de Mali, conservado como una muestra de laboratorio. Lo primero que vi fueron las fotografías, decenas de fotografías que habíamos tomado con nuestros teléfonos móviles y luego habíamos impreso en la pequeña oficina de correos de la base. Fotos de nosotros sonriendo bajo el sol implacable del desierto. Miguel tocando su guitarra mientras Javier y Carlos cantaban canciones de Manu Chao. Todos nosotros posando junto al vehículo blindado que llamábamos La Bestia. Fotos de los mercados locales, de los niños malienses que nos regalaban sonrisas a pesar de la pobreza. Fotos de puestas de sol que pintaban las dunas de colores imposibles. Pero entre las fotos bonitas había otras, fotos que no debería haber guardado, que no debería haber tomado nunca, fotos del convoy destruido, fotos de equipos médicos trabajando frenéticamente, fotos de bolsas negras que contenían lo que quedaba de mis compañeros. ¿Por qué había guardado esas imágenes? ¿Qué clase de persona conserva fotografías de sus peores pesadillas? Debajo de las fotos había cartas. Cartas que Miguel había escrito para su novia pero nunca había enviado. Cartas que Javier había comenzado para su familia y nunca había terminado. Cartas que Carlos había pedido que enviara si algo le pasaba y que yo nunca había tenido el valor de entregar. También había arena. Puñados de arena del desierto metidos en pequeñas bolsas de plástico. Arena que se había mezclado con sangre. Arena que había absorbido las últimas palabras de mis amigos. Arena que había sido testigo silencioso de la explosión que cambió todo. Y había sangre. Sangre real en un trozo de tela del uniforme de Miguel que había cortado antes de que se llevaran su cuerpo. Sangre que se había vuelto marrón con el tiempo, pero que seguía siendo sangre. Seguía siendo él. En el fondo de la caja, envueltos en papel de seda como si fueran reliquias sagradas, estaban los nombres. Una lista manuscrita de todos los soldados españoles que habían muerto en Mali durante mi despliegue. 23 nombres escritos con mi propia letra. 23 compañeros que no regresaron a casa. 23 razones para sentirme culpable por estar vivo. Miguel Ángel Ruiz Fernández, 23 años, Valladolid. Javier Sánchez López, 25 años, Sevilla. Carlos Moreno García, 22 años, Barcelona. Sus nombres encabezaban la lista como generales caídos en batalla. Pero debajo había otros, soldados que había conocido de vista, compañeros de otras unidades, hombres cuyas historias nunca había escuchado, pero cuyas muertes había presenciado desde la distancia. ¿Por qué había guardado todo esto? ¿Por qué me había convertido en el curator de un museo macabro dedicado al sufrimiento? La respuesta llegó con la claridad brutal que solo proporciona el alcohol combinado con la desesperación absoluta. Porque quería sufrir, porque creía que merecía sufrir, porque cada día que vivía sin dolor era una traición a la memoria de los que habían muerto. Tomé otro trago de whisky directamente de la botella. El líquido ya no quemaba. Mi garganta se había acostumbrado, como todo mi cuerpo se había acostumbrado a funcionar con dolor constante. Cogí una de las fotos donde aparecíamos todos juntos, tomada 2 días antes del ataque. Estábamos bronceados, sonrientes, inmortalmente jóvenes en esa manera en que solo pueden serlo los soldados que aún no han visto morir a sus mejores amigos. Miguel tenía el brazo alrededor de mis hombros. Javier hacía una mueca cómica para la cámara. Carlos
Sostenía una bandera española en miniatura. ¿Por qué yo?, le pregunté a la foto. ¿Por qué coño yo y no vosotros? La foto no respondió, por supuesto, pero en mi mente intoxicada podía escuchar sus voces con perfecta claridad. No lo sabemos, Diego. Pero ya que estás vivo, ¿qué piensas hacer con esa vida? ¿Vas a desperdiciarla bebiendo solo en tu salón? ¿Vas a seguir torturando a tu familia con tu miseria? Sus voces se mezclaban con el zumbido del alcohol en mi cabeza, creando un coro de reproches que resonaba por toda la casa vacía. Me levanté tambaleándome y fui a la cocina. Necesitaba más alcohol. Necesitaba silenciar esas voces. Necesitaba ahogar la culpa. Necesitaba encontrar una manera de dejar de sentir tanto dolor todo el tiempo. Pero cuando abrí el armario donde guardaba las botellas, en lugar de coger otra botella de whisky, mis ojos se fijaron en algo diferente, un frasco de pastillas para dormir que el doctor Herrera me había recetado semanas atrás. Pastillas que nunca había tomado porque tenía miedo de las pesadillas que podrían venir con el sueño profundo. Las cogí y las sostuve en mi mano, sintiendo su peso ligero. En la etiqueta decía claramente, no mezclar con alcohol, dosis máxima, una pastilla por noche. ¿Qué pasaría si me tomaba 10, o 20, o todo el frasco? La idea no me asustó. De hecho, por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. ¿No sería más fácil? ¿No sería más justo? Miguel, Javier y Carlos habían muerto instantáneamente. Un destello de luz y después nada. Sin dolor prolongado, sin años de terapia, sin familia destruida por el trauma. Tal vez había llegado mi momento de unirme a ellos. Regresé al salón con el frasco de pastillas en una mano y la botella de whisky en la otra. Me senté frente a la caja abierta, rodeado de fotografías de muertos y recuerdos ensangrentados. Abrí el frasco. Las pastillas eran pequeñas y blancas, tan inocentes como aspirinas. Vertí algunas en mi palma. 5, 10, 15. Perdonadme, les dije a las fotografías. No he sabido cómo vivir sin vosotros. Me llevé las pastillas a la boca, pero justo cuando estaba a punto de tragarlas, algo me detuvo. No fue una epifanía dramática ni una visión celestial. Fue algo mucho más simple y mucho más poderoso. Fue el recuerdo de la voz de Sofía esa mañana cuando se despidió de mí antes de irse con Carmen. Cuídate, papá. Te queremos. Presente, no pasado. A pesar de todo lo que había puesto a mi familia durante estos meses, a pesar de los gritos nocturnos y la distancia emocional y el olor constante a alcohol, ella todavía me quería. Ellas todavía me querían. Y tal vez, solo tal vez, eso significaba que valía la pena intentarlo una vez más. Escupí las pastillas sobre la mesa y me quedé temblando, con lágrimas corriendo por mis mejillas por primera vez desde mi regreso de Mali. No iba a rendirme, todavía no. Pero sabía que había llegado al fondo del pozo, y desde el fondo la única dirección posible era hacia arriba. Vi su rostro, el de mi hija, ya no asustada, sino esperando. No tenía derecho a morir, debía vivir, no por mí, por ellos, por los que no regresaron. La mañana siguiente llegó como un martillo golpeando mi cráneo. Me desperté en el suelo del salón, rodeado de fotografías esparcidas, con el sabor metálico del arrepentimiento en la boca y el olor acre del whisky derramado impregnando la alfombra que Carmen había heredado de su abuela. Las pastillas estaban desparramadas sobre la mesa de centro como confeti macabro. La botella vacía yacía de lado, goteando las últimas gotas de lo que había sido mi escape, y casi se convierte en mi sentencia de muerte. Pero estaba vivo. Contra todas las probabilidades, contra toda lógica, contra todo el dolor que me gritaba que sería más fácil rendirse, estaba vivo. Me incorporé lentamente, cada músculo de mi cuerpo protestando como si hubiera librado una batalla física durante toda la noche. Y tal vez la había librado. Tal vez la batalla más importante de mi vida
no había sido en Mali contra combatientes armados, sino aquí, en mi propio salón, contra los demonios que llevaba dentro. Lo primero que hice fue recoger las fotografías, una por una. Las volví a colocar en la caja militar, pero esta vez mirándolas realmente, no con la desesperación intoxicada de la noche anterior, sino con algo parecido a la aceptación. Miguel sonriendo mientras afinaba su guitarra. Javier enseñando español a un grupo de niños malienses. Carlos escribiendo una carta bajo la luz de una linterna. Eran imágenes de vida, no de muerte. Eran pruebas de que habían existido, de que habían importado, de que habían dejado una huella en el mundo antes de partir. Había estado honrando su memoria durante estos meses, o la había estado traicionando con mi autocompasión y mi negativa a vivir realmente. Mientras recogía los restos de mi colapso nocturno, encontré algo que no recordaba haber guardado en la caja. Era un sobre pequeño, amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito en la letra irregular de un niño. Dentro había un dibujo que reconocí inmediatamente, aunque había olvidado su existencia. Lo había hecho Sofía cuando tenía 6 años, poco antes de mi partida a Mali. Era un dibujo simple, hecho con crayones de colores, que mostraba a nuestra familia. Papá con uniforme militar, mamá con su vestido azul favorito y ella en el medio, con una sonrisa gigante que ocupaba casi toda su cara redonda. Pero lo que me partió el corazón no fue el dibujo en sí, sino el mensaje que había escrito en la parte inferior con su letra torpe de niña que apenas había aprendido a escribir. Para papá, que siempre regresa a casa. Siempre regresa a casa. ¿Había regresado realmente? Mi cuerpo había vuelto, sí. Había atravesado la puerta de esta casa. Había dormido en estas habitaciones. Había comido en esta mesa. Pero, ¿había regresado yo? ¿O había estado viviendo como un fantasma, ocupando el espacio del hombre que Sofía recordaba, pero sin ser realmente él? Me senté en el sofá, sosteniendo el dibujo con manos temblorosas, y por primera vez en meses permití que el llanto llegara realmente. No las lágrimas silenciosas que había derramado la noche anterior, sino un llanto profundo, catártico, que parecía venir desde algún lugar muy dentro de mi pecho que había mantenido cerrado desde el día de la explosión. Lloré por Miguel y su guitarra que nunca más sonaría. Lloré por Javier y su novia enfermera que seguía esperándolo. Lloré por Carlos y las cartas que nunca enviaría. Lloré por mí mismo, por el hombre que había sido antes de Mali y que nunca más volvería a ser. Pero también lloré por Sofía, que había pasado 2 años esperando a su padre y había recibido a cambio un extraño herido. Lloré por Carmen, que se había casado con un hombre y ahora tenía que aprender a amar a otro completamente diferente. Lloré por mi madre, que había criado a un hijo alegre y optimista y ahora tenía que ver cómo ese hijo luchaba cada día contra demonios invisibles. Cuando las lágrimas finalmente se agotaron, me quedé sentado en el silencio de la casa, pero era un silencio diferente. No era el silencio opresivo y cargado de fantasmas que había estado soportando durante meses. Era un silencio limpio, como el aire después de una tormenta. Cogí mi teléfono móvil y busqué en internet grupos de apoyo veteranos España. Aparecieron varios resultados, pero uno llamó mi atención. Asociación de Veteranos de Operaciones Internacionales, Madrid. Tenían reuniones semanales en un centro comunitario cerca de 4 Caminos. Durante meses, la doctora Ruiz me había sugerido que considerara unirme a un grupo de apoyo, pero yo había rechazado la idea. No quería ser visto como alguien débil que necesitaba ayuda. No quería admitir públicamente que no podía lidiar solo con lo que había vivido. Pero ahora me daba cuenta de que la verdadera debilidad había sido precisamente esa, intentar cargar solo con un peso que estaba diseñado para ser compartido. Marqué el número de teléfono que aparecía en la página web. Respondió una voz masculina, áspera pero amable. ¿Sí?
Hola, me llamo Diego Martínez. Soy veterano de Mali y necesito ayuda. Las palabras salieron más fácilmente de lo que había esperado. Tal vez porque por fin había admitido, primero ante mí mismo y ahora ante un extraño, que no podía hacer esto solo. Bienvenido, Diego. Me llamo Roberto Iglesias, soy coordinador del grupo. ¿Cuándo regresaste? Hace 4 meses. ¿Y cómo has estado llevándolo? La pregunta era simple, pero la respuesta era infinitamente compleja. ¿Cómo resumir meses de pesadillas, ataques de pánico, desconexión emocional y contemplación del suicidio? No muy bien, respondí finalmente. Roberto se rió, pero no era una risa cruel. Era la risa de alguien que entendía exactamente lo que significaba esa respuesta. Ninguno de nosotros lo llevamos muy bien al principio. Es parte del proceso. ¿Puedes venir esta tarde? Tenemos reunión a las 7. Esa tarde, después de ducharme, afeitarme y ponerme ropa limpia por primera vez en días, conduje hasta Madrid. El centro comunitario era un edificio modesto en una calle transitada, el tipo de lugar que pasarías 1000 veces sin notar. Pero cuando entré en la sala donde se reunía el grupo, sentí inmediatamente que había encontrado algo que había estado buscando sin saberlo. Un lugar donde podía ser honesto sobre lo que había vivido. Había 8 hombres sentados en círculo, algunos jóvenes como yo, otros mayores, veteranos de misiones en Afganistán, Irak, Bosnia, Líbano, pero todos tenían la misma mirada, la mirada de alguien que había visto demasiado y había regresado cambiado. Roberto, un hombre de unos 50 años con cicatrices visibles en los brazos, me presentó al grupo. Este es Diego, veterano de Mali. Es su primera vez aquí. Hola, Diego, dijeron algunos al unísono, como en una reunión de alcohólicos anónimos. Durante la siguiente hora, escuché historias que podrían haber sido la mía. Hombres que no podían dormir sin alcohol. Padres que habían perdido la conexión con sus hijos. Maridos cuyos matrimonios se habían desmoronado bajo el peso del trauma no procesado. Pero también escuché historias de esperanza. Veteranos que habían encontrado maneras de lidiar con la culpa del superviviente. Hombres que habían aprendido a hablar con sus familias sobre lo que habían vivido. Soldados que habían encontrado propósito en ayudar a otros que estaban pasando por lo mismo. Cuando llegó mi turno de hablar, las palabras fluyeron como agua que finalmente encuentra un cauce. Les conté sobre Miguel, Javier y Carlos. Les hablé de las pesadillas, de los gritos nocturnos que aterrorizaban a mi hija, de las noches bebiendo solo mientras mi familia dormía. Les conté sobre la caja llena de fotografías y recuerdos ensangrentados, sobre las pastillas que casi me trago la noche anterior. Y por primera vez en meses, cuando terminé de hablar, no sentí juicio ni lástima. Sentí comprensión. La culpa del superviviente es jodida, dijo Marcos, un veterano de Afganistán. Pero tienes que entender algo. Tus compañeros no murieron para que tú te sintieras culpable el resto de tu vida. Murieron sirviendo a su país, cumpliendo con su deber, y parte de ese deber era cuidar unos de otros. ¿Crees que ellos querrían verte destruir tu vida por haber sobrevivido? Sus palabras resonaron en mi cabeza durante todo el camino de regreso a casa. ¿Qué habrían querido Miguel, Javier y Carlos para mí? ¿Me habrían querido consumiéndome en culpa y alcohol? ¿O habrían querido que viviera, que fuera feliz, que honrara su memoria siendo el mejor hombre que pudiera ser? Cuando llegué a casa, Carmen y Sofía ya habían regresado de Valencia. Carmen estaba en la cocina preparando la cena y pude ver por su expresión que había notado los cambios. La casa limpia, las botellas vacías en la basura, mi aspecto más cuidado. ¿Cómo ha ido el fin de semana?, me preguntó cautelosamente. Difícil, respondí honestamente, pero necesario. Sofía apareció corriendo desde su habitación y se detuvo frente a mí, estudiando mi rostro con esa intensidad que solo tienen los niños. Papá, ¿estás menos triste? La pregunta me pilló desprevenido. Estaba menos triste.
No exactamente. La tristeza seguía ahí, como seguiría estando probablemente por mucho tiempo. Pero era una tristeza diferente ahora. Era una tristeza que podía coexistir con otras cosas: esperanza, propósito, amor. Estoy aprendiendo a estar triste de una manera mejor, le dije. ¿Qué significa eso? Significa que a veces está bien estar triste, pero no está bien que la tristeza te impida amar a las personas que están contigo. Sofía asintió con esa solemnidad que a veces tienen los niños cuando entienden algo importante. ¿Puedo abrazarte?, me preguntó. Era la primera vez en meses que me pedía permiso para un abrazo. Durante todo este tiempo, había estado esperando que yo fuera seguro otra vez. Claro, pequeña, cuando sus brazos se cerraron alrededor de mi cuello, cuando sentí su pelo suave contra mi mejilla, cuando percibí su olor a champú de niña y a inocencia, algo dentro de mí se curó un poco. No completamente, tal vez nunca completamente, pero lo suficiente como para recordar por qué valía la pena luchar. Esa noche, por primera vez desde mi regreso, cené realmente con mi familia. No fingí comer mientras mi mente estaba en Mali. No conté los minutos hasta poder escapar al silencio de otra habitación. Participé en la conversación. Pregunté sobre el día de Sofía en el colegio. Escuché los planes de Carmen para las próximas vacaciones escolares, y cuando Sofía me pidió que le leyera un cuento antes de dormir, como solía hacer antes de partir a Mali, no encontré excusas. Elegimos El Principito, y mientras leía sobre un piloto perdido en el desierto que encuentra a un niño de otro planeta, me di cuenta de que tal vez yo también había estado perdido en mi propio desierto durante estos meses. Pero ahora, finalmente, había encontrado mi camino de regreso a casa. No a la casa donde vivía, sino al hogar donde pertenecía. No me curé, pero hoy hablo, me escuchan, me entienden. Y mientras mi voz alcance a otros fantasmas como yo, tal vez esté, por fin, regresando a casa. Han pasado 2 años desde aquella noche en que casi me rendí. 2 años desde que encontré las pastillas en mi mano y la botella vacía a mis pies. 2 años desde que decidí que tal vez, solo tal vez, valía la pena intentar vivir otra vez. No voy a mentirles diciéndoles que todo se solucionó de la noche a la mañana. La recuperación del trauma no funciona como en las películas, donde el protagonista tiene una epifanía y de repente todo está bien. La realidad es mucho más compleja, mucho más lenta y mucho más dolorosa. Las pesadillas no desaparecieron completamente. Aún hay noches en que me despierto empapado en sudor, con el sabor metálico del miedo en la boca, escuchando los ecos de explosiones que ocurrieron hace años en un desierto al otro lado del mundo. Pero ahora, cuando eso sucede, no me quedo despierto toda la noche bebiendo whisky y luchando solo contra los demonios. Ahora despierto a Carmen suavemente, le digo que he tenido una pesadilla y ella me abraza hasta que los temblores pasan. A veces hablamos sobre el sueño, otras veces simplemente nos quedamos en silencio, pero ya no estoy solo con el terror. El grupo de veteranos se convirtió en mi ancla. Cada miércoles por la tarde, durante estos 2 años, he conducido hasta Madrid para sentarme en ese círculo de sillas de plástico y hablar con hombres que entienden exactamente lo que significa cargar con la culpa de haber sobrevivido cuando otros no lo hicieron. Roberto, el coordinador, se convirtió en algo parecido a un hermano mayor. Veterano de Bosnia y Afganistán, había pasado por su propio infierno personal antes de encontrar su camino de vuelta. Fue él quien me sugirió que considerara contar mi historia más ampliamente. Diego, me dijo hace 6 meses, llevas 1 año y medio viniendo aquí. Has ayudado a más veteranos nuevos de los que puedes imaginar. Cada vez que compartes tu experiencia, cada vez que hablas sobre Miguel, Javier y Carlos, alguien más se da cuenta de que no está solo. ¿Has pensado en hacer esto de manera más formal? ¿Qué quieres decir?
Hay una organización que se dedica a la prevención del suicidio entre veteranos. Buscan personas que puedan hablar en colegios, universidades, bases militares, personas que puedan poner cara y voz a lo que muchos soldados van a experimentar cuando regresen de misiones internacionales. La idea me aterrorizó al principio. Pararme frente a auditorios llenos de gente y hablar sobre mis momentos más oscuros, contar públicamente que había estado a punto de quitarme la vida, admitir que el veterano condecorado había regresado roto y había tardado años en aprender a vivir otra vez. Pero luego pensé en Miguel, Javier y Carlos. Pensé en todos los jóvenes soldados que en este momento están sirviendo en misiones internacionales, que eventualmente regresarán a casa y se enfrentarán a los mismos demonios que yo enfrenté. Pensé en sus familias, esperándolos, sin saber cómo ayudar cuando regresen cambiados. Mi primera charla fue en la Academia General Militar de Zaragoza. Estaba terrificado. Me quedé despierto toda la noche anterior, preparando y repasando lo que iba a decir, preguntándome si tendría el valor de ser completamente honesto frente a 200 cadetes que me miraban como si fuera un héroe. Pero cuando subí al estrado y vi sus caras jóvenes, llenas de ideales y sueños de gloria militar, supe exactamente lo que tenía que decirles. Buenos días, me llamo Diego Martínez y vengo aquí a hablarles sobre algo que no aparece en los manuales militares. ¿Cómo se siente regresar vivo de una guerra cuando tus compañeros no lo hacen? Durante los siguientes 45 minutos, les conté mi historia sin omitir nada. Les hablé de Mali, del calor y la arena y la camaradería. Les conté sobre Miguel y su guitarra, sobre Javier y sus planes de abrir un restaurante, sobre Carlos y sus postales para su madre. Les describí el día de la explosión, no con detalles gráficos, sino con la verdad emocional de lo que significa ver morir a tus mejores amigos. Y luego les hablé del regreso, de las pesadillas, de la desconexión, de cómo había aterrorizado a mi propia hija con mis gritos nocturnos. Les conté sobre la botella de whisky que se convirtió en mi mejor amiga y peor enemiga. Les hablé de la noche en que casi decido unirme a mis compañeros muertos. Pero también les hablé de la esperanza, del grupo de veteranos que me enseñó que no estaba solo. De Carmen, que nunca se rindió conmigo incluso cuando yo me había rendido conmigo mismo. De Sofía, cuyo amor incondicional me recordó por qué valía la pena luchar. Cuando terminé, el auditorio estaba completamente silencioso. Podía ver lágrimas en algunos ojos, reconocimiento en otros y en muchos, una comprensión nueva de lo que realmente significa servir a tu país. Después de la charla, varios cadetes se acercaron a hablar conmigo. Algunos me contaron sobre familiares veteranos que habían luchado con problemas similares. Otros me preguntaron sobre recursos disponibles, sobre cómo podrían prepararse mejor para el posible impacto psicológico de las misiones de combate. Pero la conversación que más me marcó fue con un cadete de segundo año llamado Alejandro. Mi padre sirvió en Afganistán, me dijo. Cuando regresó se volvió diferente. Bebe mucho, no habla con nadie, se enfada por cosas pequeñas. Mi madre dice que es solo el estrés del trabajo, pero después de escucharte, creo que es algo más serio. ¿Has intentado hablar con él sobre ello? No sabía cómo. No sabía si era normal o si estaba siendo demasiado dramático. Le di el número de teléfono de Roberto y le expliqué sobre los grupos de apoyo. 3 semanas después, recibí un mensaje de texto. Mi padre ha empezado terapia. Dice que es la primera vez en años que se siente entendido. Gracias. Ese mensaje me confirmó lo que había estado sintiendo durante meses. Que tal vez mi propósito no era solo sobrevivir al trauma, sino usar mi supervivencia para ayudar a otros que estaban luchando las mismas batallas.
Desde entonces, he dado charlas en bases militares, universidades, institutos de secundaria, centros comunitarios. He hablado con miles de personas sobre el trauma, la supervivencia, la culpa y la esperanza. Cada vez que subo a un estrado, llevo conmigo las voces de Miguel, Javier y Carlos, no como fantasmas que me persiguen, sino como compañeros que me acompañan en una misión diferente. Carmen a menudo viene conmigo a las charlas. Al principio le preocupaba que revivir constantemente el trauma fuera perjudicial para mi recuperación, pero gradualmente se dio cuenta de que hablar sobre ello, compartir la experiencia, convertir el dolor en propósito, era en realidad parte de mi sanación. Al principio tenía miedo de que nunca superarías Mali, me dijo hace unos meses. Luego, me di cuenta de que no se trataba de superar Mali, sino de encontrar una manera de llevar Mali contigo sin que te destruyera. Tiene razón. Mali forma parte de mí para siempre. Miguel, Javier y Carlos viven en mi memoria, no como fantasmas que me atormentan, sino como recordatorios de lo preciosa que es la vida y lo importante que es no desperdiciarla. Sofía, que ahora tiene 10 años, a veces viene conmigo a las charlas menos formales. Es increíblemente madura para su edad, probablemente porque creció viendo a su padre luchar contra demonios invisibles y eventualmente aprender a convivir con ellos. Papá, me dijo el otro día, ¿crees que tus amigos de África estarían orgullosos de lo que haces ahora? La pregunta me pilló desprevenido, como a menudo hacen las preguntas de los niños. Pero la respuesta llegó fácilmente. Creo que sí, pequeña. Creo que les gustaría saber que su muerte no fue en vano, que está ayudando a salvar vidas de una manera diferente. ¿Y tú estás orgulloso de ti mismo? Esa pregunta fue más difícil. Durante años, el orgullo había sido un concepto ajeno para mí. ¿Cómo podía estar orgulloso de haber sobrevivido cuando otros murieron? ¿Cómo podía sentir satisfacción por mi vida cuando había costado tanto dolor a mi familia? Pero ahora, 2 años después de tocar fondo, puedo decir honestamente, sí, estoy orgulloso. No orgulloso de haber sobrevivido, eso fue suerte, pero estoy orgulloso de haber luchado por encontrar una manera de vivir con la supervivencia. Estoy orgulloso de haber elegido la ayuda en lugar del aislamiento. Estoy orgulloso de haber convertido mi dolor en un puente hacia otros que sufren. El mes pasado recibí una carta de un soldado destinado en Irak. Había visto un video de una de mis charlas en YouTube y quería agradecerme por ponerle palabras a lo que él estaba sintiendo. Me contaba que había empezado terapia después de ver mi historia y que su relación con su familia había mejorado significativamente. Gracias por demostrarme que es posible estar roto y seguir siendo útil, escribía. Gracias por enseñarme que las cicatrices no son vergüenza, sino prueba de supervivencia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Diego y su jornada haya tocado profundamente sus corazones. Para continuar esta jornada emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente impactantes. Si esta narrativa los ha conmovido, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar like al video. Traemos historias únicas todos los días que exploran la complejidad de la vida humana. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Esperamos sus comentarios. Hoy, mientras escribo estas palabras, puedo decir que no estoy curado. Probablemente nunca lo estaré completamente. Las cicatrices de Mali, físicas y emocionales, son parte de mí para siempre. Pero he aprendido que curación no significa volver a ser quien eras antes. Significa encontrar una manera de ser quien eres ahora, con todo lo que has vivido, de manera que honre tanto a los muertos como a los vivos. Miguel ya no toca la guitarra, pero su música vive en cada historia que cuento sobre él. Javier nunca abrió su restaurante, pero su sueño alimenta mi determinación de ayudar a otros veteranos a encontrar nuevos propósitos.
Carlos nunca envió más postales, pero su memoria viaja conmigo a cada lugar donde hablo, a cada vida que tocamos. No volví de la guerra como el mismo hombre que se fue. Ese hombre murió en el desierto de Mali junto con mis compañeros. Pero el hombre que soy ahora, forjado por el trauma pero no definido por él, puede hacer cosas que el hombre anterior nunca podría haber hecho. Puede hablar sobre el dolor sin ahogarse en él. Puede ayudar a otros a encontrar luz en la oscuridad porque conoce íntimamente ambas. Puede amar a su familia no a pesar de sus cicatrices, sino incluyéndolas como parte de quien es. Esta noche, cuando llegue a casa, Carmen estará preparando la cena y Sofía estará haciendo los deberes en la mesa de la cocina. Cenaremos juntos, hablaremos sobre nuestros días y tal vez Sofía me pida que le lea un cuento antes de dormir. Y cuando apague las luces y me acueste al lado de mi esposa, con mi hija durmiendo segura en la habitación de al lado, sabré que finalmente he regresado a casa. No solo físicamente, sino completamente, porque casa no es un lugar donde no tienes cicatrices. Casa es un lugar donde tus cicatrices son aceptadas, donde tu dolor es comprendido y donde tu supervivencia es celebrada no como una traición a los muertos, sino como un regalo a los vivos. Volví de la guerra vivo, pero morí por dentro. Pero también aprendí que a veces necesitas morir por dentro para renacer como alguien más fuerte, más sabio y más compasivo. Y mientras mi voz pueda alcanzar a otros fantasmas como yo, mientras pueda tender puentes sobre el abismo del trauma, mientras pueda transformar el dolor en propósito, entonces, tal vez, finalmente, estoy viviendo una vida que honra tanto a los que se fueron como a los que se quedaron. Miguel, Javier, Carlos, esto es por ustedes y por todos los que aún luchan por encontrar su camino de regreso a casa.